Bienvenidos todos, soy Yasmin, soy arquitecta y especializada en casas pasivas, soy Passive House Designer certificado. ¿Por qué? Porque a mí me encanta la sostenibilidad y veo mucha necesidad de ir en esa dirección, ¿no? De hacer las casas más sostenibles. Os quiero hoy comentar un poquito y progresivamente empapándonos un poquito que es una casa pasiva. No sé, igual algunos de vosotros ya sabéis qué es o habéis leído cosas en internet. Os voy a hacer un pequeño resumen, también los que igual vais a vivir en un día para que sabéis lo que significa y lo que contiene. Bueno, principalmente, como para resumirlo en pocas primeras palabras, que es una casa pasiva, en realidad los conceptos más principales son confort, salud y ahorro energético y sostenibilidad, por supuesto. Calidad de vida, bueno, lo relaciono bastante con confort, porque si tengo confort, pues es como una calidad de vida, ¿no? Dentro de mi casa. El estándar Passive House está considerado como el certificado más exigente ahora mismo. Que existen otros certificados, que, por ejemplo, como el BREEAM o el LEED o el Verde, que igual hacen más énfasis en la parte sostenible. Lo que pasa que el concepto Passive House, como incluye también lo del confort y lo de la salud, pues, y una exigencia muy alta en la eficiencia energética, pues es un certificado muy exigente. Bueno, lo que he dicho, el confort térmico y acústico, que es lo que se ha intentado conseguir dentro de una casa pasiva con una temperatura constante. En invierno y en verano un poquito más alto seguramente, en verano más bajo, pero aún así con una constancia, ¿no? Y por supuesto el gran ahorro energético que tienes en una casa pasiva, ahora vais a ver por qué tienes muy pocos gastos a nivel energético y luego a nivel económico en una casa pasiva. Pues eso, yo creo que lo más importante es resumirlo en tienes un máximo confort con la mínima energía, es el concepto clave, ¿no? Si por ejemplo vemos las exigencias que tiene el código técnico y la calificación energética, la exigencia del Passive House está muy por encima y el ahorro energético por encima de la clasificación A, que es como la máxima en la normativa española ahora mismo. ¿Qué ventajas me aporta una casa pasiva? Pues eso, confort, ahorro y salud. Cosas que igual lo damos por hecho, pero yo creo en muchas construcciones convencionales no llegamos a tenerlo. Entonces, creo que son ventajas bastante importantes. Empezamos un poquito con el confort térmico y acústico. Pues el confort térmico es en principio pues eso, que tienes una temperatura siempre constante, no tienes alteraciones, que en un momento igual está muy fría o está muy caliente o tienes humedades, pues es un confort térmico constante. Lo mismo a nivel acústico. Luego os explico por los aislamientos que es por un lado térmico y por otro también tienes un confort acústico, que no oyes a los vecinos o no te entra el ruido de la calle y estas cosas. Y importante seguramente también para todos que es el ahorro energético, que puedes ahorrar hasta un 90% frente a una construcción existente, que lo veo considerable.
Y esto es un poquito como las tres cosas de las ventajas. Teníamos el confort, el ahorro, y eso sería como el de la salud. La calidad de aire que conseguimos con la máquina de ventilación mecánica, pues como nos entra constantemente un aire filtrado, limpio a la casa, pues esto nos proporciona salud, ¿no? Evitamos contaminación del exterior, humedades y otras, entre otras cosas. Podemos evitar alergias, ácaros y otros contaminantes que se generan en el interior de la vivienda. Igual, perdona, igual puedes explicar un poco sobre porque igual lo damos por hecho. Sí. Hay gente que no sabe que una casa pasiva tiene una ventilación especial. Ahora entramos. Vamos como, bueno, estoy un poquito conceptos generales y vamos progresivamente entrando. Bueno, aquí resumimos un poquito, pues eso, que tiene la ventilación mecánica constante, que tienes una temperatura equilibrada, altas calidades de ventanas y puertas que te genera confort térmico y acústico, el ahorro energético y la ausencia de contaminación y olores también al final por la ventilación. Vale, ahora entramos un poquito en cómo funciona, cómo consigo este confort, este ahorro y esta salud, ¿no? Y las casas pasivas se basan en 5 conceptos, que es el aislamiento, que es la hermeticidad de la vivienda, como una casa estanca, que son las ventanas de altas prestaciones, y muy importante que todas las casas tienen que tener es la ventilación mecánica con recuperación de calor. Y el último, el quinto, que esta casa o este edificio tiene que ser libre de puentes térmicos. Ahora vais a ver por qué. Y eso no solamente nos aporta un ahorro energético, sino si aplico estos 5 criterios, también tengo una mejora de la calidad de la construcción, que también es importante. Aquí entramos un poquito, voy a explicaros un poquito los 5 principios. Pues esto, por ejemplo, es una vivienda, una finca con viviendas. Ahí veis el sistema de la ventilación con recuperación de calor, que es un sistema que tiene por un lado la impulsión en las estancias secas, que son los salones, dormitorios, etc. Y luego la extracción del aire viciado en las estancias húmedas, que son los baños y la cocina. Y así tienes un flujo y una infusión y una extracción de aire constante, ¿no? Y está siempre encendido, al final está siempre trabajando, aportándote aire limpio y extrayendo el aire viciado. Luego el gran tema del recuperador de calor. Esto ya me hace como el primer paso para climatizar mi vivienda. ¿Por qué? Porque igual, pues como en este ejemplo, yo tengo en invierno una temperatura exterior de 5 grados y en el interior 20. Entonces el aire de fuera pasa por el recuperador y coge como la energía del aire viciado que va saliendo, pero solo la energía, y se precalienta. Entonces entra más caluroso en la vivienda. En verano trabajamos o trabajan estas máquinas un poquito al revés. Aquí se ve casi mejor, que tenemos un pequeño bypass que también se llama el free cooling. Convenientemente por la noche, pues
ya no pasa por el recuperador, sino entra directamente fresquito a la vivienda y te la enfría un poquito. Y en verano es justo el contrario, ¿no? Que igual fuera tienes 30 grados y dentro tienes 21 y el aire que entra, lo mismo. Por el aire que sale, que es más frío que el exterior, pues le robas como la energía y ya entra más frío a la vivienda, ¿no? Entonces ya estoy como con solo la máquina de ventilación climatizando un poquito mi vivienda. Hago muchas cosas a la vez porque me entra el aire limpio y ya algo climatizado. Entonces esa máquina tiene una gran importancia en las casas pasivas. Bueno, aquí veis un poquito, eso es la máquina que se puede instalar en el falso techo o de pie, y los conductos que hoy en día son muy estrechos, que tampoco ocupan mucho espacio. Vale, el segundo es el aislamiento térmico que suelen tener estas casas. ¿Por qué? Porque mi envolvente del edificio, es decir, las fachadas, el suelo, la cubierta, tienen que tener una muy baja transmitancia térmica para que nuestra energía que tenemos ahí dentro, pues que se quede, ¿no? Allí hay muchas maneras de conseguirlo. Pues se puede conseguir con aislamientos, pero también hoy en día hay materiales que ya tienen esa capacidad y una baja transmitancia térmica, que ya no necesitas poner mucho aislamiento tampoco. Pero hay muchas opciones. Casa pasiva no significa que hay una solución constructiva. Hay muchas maneras de hacer una casa pasiva. Bueno, aquí hay unos ejemplos de que hay muchas maneras, ¿no? O poner el aislamiento por fuera o por dentro, o donde queramos. El tercer punto, el criterio, era la carpintería de altas prestaciones. ¿Por qué? Porque claro, si tengo mi fachada, mi cubierta y mi suelo ya muy perfecto, aislado, y tengo ventanas de no muy buena calidad, pues esto es como un punto débil, ¿no? de mi vivienda. El objetivo es tenerlo de la misma transmitancia. Entonces, pues se ponen normalmente o de doble o de triple cristal, y muy importante de las ventanas también su correcta instalación luego en obra, para que sea todo hermético y que haga el mismo papel que la fachada y la envolvente. Bueno, aquí se ve, por ejemplo, una buena ventana. ¿Por qué? Porque el color es bastante uniforme, es decir, nos estamos moviendo aquí en un rango de temperatura. Si tuviéramos aquí unas infiltraciones de aire o otra cosa, pues tendríamos aquí como manchas en azul oscuro. Bueno, luego existen en obra sellados especiales, también para ver la complejidad un poquito de este tipo de casa. Hay que tener mucho cuidado también en la ejecución, hay muchos puntos delicados que hay que cuidar. Bueno, luego está la hermeticidad. Por un lado teníamos lo que vemos en amarillo, está el aislamiento, y luego creamos como otra capa que es la capa de hermeticidad. ¿Por qué? Porque no quiero infiltraciones por fisuras o por puntos en mi vivienda, y con solo el aislamiento esto no lo puedo conseguir. Entonces creamos capas herméticas. Os pongo aquí un ejemplo. Pues por ejemplo, se hacen con placas USB, que va todo con
con cintas cerradas, la ventana bien instalada. Se puede hacer también con enyesados de yeso. Hay muchas maneras de hacer las capas herméticas. ¿Y por qué? Pues eso, para evitar las infiltraciones de aire a la vivienda. También en los puntos de ventana, otra vez muy importante de hacer allí los sellados para conseguir la hermeticidad. También importante porque si tengo infiltraciones de aire y tengo diferencias de temperatura, pues me puede crear condensaciones. Es otro punto por el que hay que evitar que entre aire, no por la ventana, que hay una cosa que es ventilar, pero no tiene nada que ver. Cuando hablo de infiltraciones, que son pues imperfecciones por donde me entra aire donde no debería, ¿vale? Y eso también, pues eso refleja un poquito la complejidad también en obra, que luego hay que aplicar sellados especiales donde tuberías o otras cosas o cables atraviesan la envolvente, pues para que no entre aire allí tenemos que aplicar sellados especiales. Y el quinto y último principio de la casa pasiva es la ausencia de los puentes térmicos. Porque claro, por allí se pueden producir pérdidas o ganancias indeseadas, temperaturas superficiales, esto puede crear moho o pérdidas de energía que quiero evitar. Entonces lo que tengo que conseguir es una continuidad del aislamiento, ¿no? Y que no hayan puentes térmicos. Bueno, aquí por ejemplo se ve, bueno, esto por ejemplo es una fachada con su suelo, y aquí tiene un aislamiento por fuera, por ejemplo en sáter, y si vemos que lo dejo continuar aquí, pues igual este punto puede ser un punto un poquito crítico. En comparación, si continúa el aislamiento por abajo, ya se ve un poquito por las diferencias de color, este punto está ya mucho más protegido y allí no me entra nada. Estos son algunos puentes térmicos de la vivienda, de las 12 viviendas, del edificio de las 12 viviendas en Godella, que también se están comportando muy bien. Hay una continuidad. La posición de la ventana también es importante, que debería estar en la línea del aislamiento. Luego se crean, como lo llamamos, como estrangulamientos, donde no hay una continuidad. Lo que quiero decir con todo esto, que igual es mucha información técnica, simplemente para ver que hasta la posición de la ventana hay que pensarlo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por mi cara interior? ¿Por la exterior? ¿En medio? Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Pues eso, resumiendo, hay que conseguir estanquidad y aislamiento continuo. Vale, y lo que marca un poquito es la demanda energética. ¿Y qué es la demanda energética? Pues es la energía que requiere una vivienda para estar en condiciones de confort, ¿no? Y por ejemplo, si comparamos las exigencias del estándar Passive House con la normativa actual, pues la demanda de la casa pasiva está muy por abajo todavía de la normativa, aunque cada vez también es más estricta, pero aún así es una exigencia muy alta, que tiene la demanda de calefacción tiene que estar inferior a 15 kWh metro cuadrado año, la de refrigeración igual, de la energía primaria a 120, y luego las renovaciones de aire tienen que estar a 0,6, que son criterios muy exigentes y muy bajos.
¿Y qué factores condicionan la demanda energética? Y los factores con los que también tenemos que trabajar cuando diseñamos casas pasivas, ¿no? Que es por el clima exterior muy importante, la localización, dónde está la vivienda, la casa, la radiación solar, por supuesto, muy importante, hasta el viento influye. Luego, claro, la envolvente térmica en sí, su inercia térmica de los cerramientos y la permeabilidad. Y luego también las características ocupacionales y funcionales del edificio, es decir, no es lo mismo igual una vivienda unifamiliar que una escuela, porque el uso es diferente o los horarios de uso son diferentes, y hasta esto se tiene en cuenta diseñándolo. Y bueno, ¿cuáles son los efectos? Ese es un dibujo que, bueno, refleja de una manera bastante clara que es uno de los efectos positivos, digamos, pues como tengo en comparación con una vivienda convencional una demanda energética muy baja, el coste de la refrigeración y calefacción está mucho más bajo, y pensando también en el medio ambiente y en el aspecto sostenible, pues eso, las emisiones también están mucho más por abajo respecto a una vivienda convencional. Bueno, aquí he puesto un pequeño ejemplo gráfico. Esto sería como la casa pasiva, que allí no tengo pérdidas de calor. Bueno, esto en el caso de invierno, en verano, o sea, es justo el contrario, ¿no? Y esto sería una casa convencional, ¿no? Que se ve como el calor pues no se queda donde se tiene que quedar. Y bueno, por supuesto, como tampoco se tiene mucho gasto energético, pues tampoco hay mucha emisión. Es el aspecto sostenible, ¿no? Que no es una casa muy contaminante, o nuestro uso no produce mucha contaminación. Bueno, es un poco el esquema de la casa pasiva otra vez, con sus aislamientos, sus ventanas dobles o triples, su ventilación. Se puede hacer también una ventilación por el suelo, aunque aquí en nuestra región, aquí en Valencia, no es muy recomendable, pero es una opción. Importante que tenga la ventilación mecánica. Y ya está. Bueno, aquí está el caso de las 12 viviendas. Explicar un poquito pues que se empieza normalmente muy pronto ya en la fase de diseño. Analizamos el edificio, su ubicación y su comportamiento, ¿no? Y ahí ya se empieza a analizar y a cambiar incluso cosas si es necesario, cambiar el diseño para conseguir una demanda muy baja del edificio. Y bueno, al final, cuando ya está ejecutado el edificio, se suele hacer una pequeña prueba que se llama el blow-out test, que comprueba la hermeticidad de la vivienda. Que en el momento del ensayo se cierran todas las ventanas, si hay campanas de extracción también se cierran, y se pone un ventilador en la puerta principal. ¿Y para qué se hace todo esto? Pues para ver si por dónde nos entra o se escapa el aire. Aquí está bien explicado, pues eso se crea una depresión dentro de la vivienda, y después se empieza a aspirar hacia adentro el aire de fuera, y a través de las fisuras y grietas o lo que tenga de la envolvente. Y eso nos da un valor, y sabemos si tenemos muchas infiltraciones o no.
pero todavía no nos dice por dónde me entra. Ahí se suele luego ir con la cámara termográfica y donde tengo estas manchas azules, así sé por dónde se infiltra el aire, si no se ha llegado a los resultados deseados. Bueno, sería esta maquinita y bueno, aquí hay unos ejemplos, pues eso es una puerta y por aquí me entra aire, o aquí es un encuentro de una cubierta con una fachada. Bueno, es un poquito como para finalizar que la importancia durante todo el proceso, pero sobre todo también en obra, de cuidar todos los detalles y trabajar mucho en equipo para conseguir luego la hermeticidad deseada para cumplir el estándar. Y así volvemos al inicio, que es una casa pasiva, pues eso, es salud, confort y ahorro, y lo que queremos conseguir es una alta eficiencia energética, ser más sostenible y ser sano, si es posible. Bueno, ya está.